Un saludo de sábado por la mañana. Mi Biblia no cabe en este atril. Antes de comenzar, quisiera hacer una pregunta. Con las manos arriba, ¿quiénes nos visitan en esta mañana que no sean bautizados en la iglesia adventista? Tenemos uno por allá, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Qué bendición! Ya me presentaron. Mi nombre es Smith Santamaría. Pero el Smith mío no es apellido, aun cuando Smith es un apellido norteamericano. Entonces la gente no me llama sino por hermano Smith. Y créanme que cuando me di cuenta de mi nombre, ya no podía hacer nada. Tenemos que hacer algo por lo del atril. Y siempre pensando en esto, saben, yo tengo mi propio atril. Es personal, es portable. Y yo quería traerlo para predicar ahí abajo, frente a ustedes. Pero mi carro fue accidentado hace un poquito más de un mes cuando iba a predicar la palabra de Dios. Aquí cerca, unos 100 metros en la circunvalar antes de llegar al puente de la Cordialidad, iba a predicar en Puerto Colombia. Y el enemigo nunca va a dejar de estorbar la obra. No hay mes en que el enemigo no se meta con mi salud, con mi economía, con mi hogar y frecuentemente con el vehículo que le sirve a Dios. De modo que ese día no pude ir a predicar a las 6 de la tarde en Puerto Colombia y al día siguiente tenía compromisos en Cartagena. Sábado, domingo y lunes. No pude ir a predicar esa noche a Puerto Colombia. Y al día siguiente me levanté muy temprano, me fui a la terminal de transportes. Primero Dios. Ya el carro está bastante adelantado, tuvieron que restaurarlo, pero aún no está listo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo soy un varón que vive por fe. En esta mañana, ya casi mediodía, ya ustedes saben que estoy buscando. ¿Dónde? Ah, no. Me alegré y dije, no está mi enemigo número 1. Vamos a pedir la dirección de Dios para comenzar el tema. Eterno Dios, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Si tú me has traído a este lugar, si este mensaje es por inspiración tuya, si tú has considerado que en este vaso de barro puedas depositar de manera confiada los tesoros de tu palabra,
En esta hora yo te pido que tu Santo Espíritu tome un carbón santo encendido y toque mis labios a fin de que el pensamiento humano esté en concordancia con el pensamiento divino y que todo cuanto se diga pueda ser sustentado con un escrito está. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien aquí que sabe cuál es el título del tema que vamos a tener? Miren, por gracia del Señor yo dirijo un ministerio internacional de 75 predicadores repartidos en 7 países, 58 de ellos aquí en Colombia. Por lo tanto, como director tengo que ser muy organizado y donde yo voy yo mando un póster ilustrado con los temas que voy a tratar y mando toda una logística, ¿verdad?, de la temática. Y yo aspiro a que cuando eso le llegue a las manos a quien me invitó, lo pueda en el WhatsApp de la iglesia distribuir. Entonces para mí es sorpresa que no haya uno que haya alzado la mano. Hermano Smith, el tema que usted va a tener hoy se llama la complacencia irracional es pecado. Con frecuencia yo soy muy atrevido. Me atrevo a decir cosas, muchas de ellas primera vez que se van a predicar. Y como soy muy atrevido, entonces yo le pido mucho autorización al cielo para que me enseñe con espíritu de profecía y con un escrito está lo que voy a decir. De modo que si alguno quiere controvertir algo de lo que va a escuchar, tiene todo el derecho, pero le pido 2 cosas. Primero, que no sea durante la predicación, al final. Y segundo, me muestre lo que va a sostener con un escrito está. Les traigo un regalo. No quiero que nadie se distraiga, ni siquiera buscando los textos bíblicos, para poder desarrollar, sobre todo porque estamos bien cogidos del tiempo. Al final, yo voy a dejar el tema tal cual como se va a predicar. Lo voy a obsequiar. Lo voy a obsequiar físicamente y lo voy a obsequiar por WhatsApp para que lo envíe y usted lo pueda ver, releer, verificar que lo que dice el predicador allí está conforme a un escrito está. ¿De acuerdo? Listo, comencemos. Santiago, capítulo 4, versículo 17. El texto que se leyó ahorita dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué cosa? Pecado. Apreciados, yo tengo una prédica entre tantas que se llama no es como tú quieres, es como Dios dice. Si aquí, en esta Biblia, que no tiene lugar a equivocarse, dijera que el vestido que traigo puesto es blanco, yo lo miraría, me quedara pensando y finalmente alzaría los ojos y diría, Señor, te pido por favor, arregla mi vista. Tú eres perfecto, tú todo lo sabes, tú no te equivocas. Arregla mi vista, Señor, porque yo lo estoy viendo de otro color. Pero con seguridad es blanco. Dame tu vista, Señor, para mirarlo conforme tú lo ves. Pero no me atrevería a discutir con Dios. Porque no es como yo quiero, es como el Dios dice. La complacencia irracional es pecado. Y lo primero que yo hice al preparar este tema fue buscar en el diccionario. O también ustedes buscan con el profesor ¿qué? Con el profesor Google, ¿verdad? Que sabe mucho. Pero hay que verificar con la palabra de Dios. ¿Qué
definía el profesor Google con la palabra irracional. ¿Y saben cómo lo define? Dice, aquello que se aparta, que es opuesto a la razón o se aparta de ella. Aquello que es opuesto a la razón o se aparta de ella. A eso le llama el profesor Google irracional. Solo que hoy, y con lo que vamos a tratar, no vamos a tratar con la razón humana. Vamos a tratar con la razón ¿qué? Divina. Por lo tanto, lo que se opone a la razón divina, lo que no esté de acuerdo con la razón divina, se le llamará ¿cómo? Irracional. La complacencia irracional, cuando tú complaces y con lo que tú complaces se opone o es ajena a la razón divina, entonces es pecado. Porque Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Si ustedes observan el texto, es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque primero se habla de un conocimiento de lo racional. El que sabe hacer lo bueno. Un conocimiento de lo racional. Estamos hablando nuevamente, repito, lo racional, la razón de quién. ¿De quién? De Dios. Y luego estamos hablando de que aunque sabes cuál es la razón de Dios, no lo haces. Y esto hoy, esto va aquí a levantar ampollas. Esto va a levantar ampollas. Nos vamos a asombrar que durante nuestra experiencia cristiana hemos caído en esto, en complacencia irracional. Hemos estado pecando deliberadamente. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabes que en la Biblia muchas veces el Señor dice no? No sé si has experimentado eso en tu vida. Cuando oras, cuando le pides algo al Señor y el Señor te dice no. No siempre el Señor dice sí. En la palabra de Dios también existe la palabra no. La primera negación que encontramos en la Biblia. El primer no de Dios. Génesis 2, 16, 17. Luego de la creación del hombre, todos saben cómo fue la creación del hombre. En ese contexto, Génesis 2, 16, 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal, ¿qué cosa? ¿Cómo? Primer no de Dios, no comerás. Porque el día que de él comieres, te lo aseguro, vas a morir, ciertamente morirás. Miren, este mandamiento resultaba en beneficio de la humanidad. El que nos ama. Nos ama tanto. Ustedes saben, ¿dónde están las visitas? Vaya, alten la mano. ¿Sabían ustedes que ustedes son lo más bonito que tiene Dios? ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías eso? ¿Ustedes sabían que eso somos lo más precioso para Dios? Somos la joya de la corona. Somos la joya del cielo. Somos la joya de su creación. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Únicos seres en el universo con capacidad para reproducirse. Ningún otro. Únicos seres en el universo sobre el cual diseñó un plan de salvación. No hay plan de salvación para Satanás y los ángeles caídos.
No hay plan de salvación para los animales. Hay plan de salvación para la joya de la creación, para ti, querido amigo. Para ti, querido amigo, querida visita. El Señor diseñó desde el principio del mundo un plan de salvación. Y cuando el hombre cayó, se puso en ejecución el plan de salvación. El Señor lo hizo todo bueno en gran manera. La pareja no tuvo que esperar 5 años que la semilla del mango se sembrara y creciera para poder tener derecho a un manguito. Toda la creación la hizo en estado maduro. Al hombre y a la mujer no los hizo bebé. ¿Cómo los hizo? En estado ¿qué? Adulto y con capacidad de reproducirse. Así lo dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios, que el Señor advirtió al ser humano, a pesar de que todo lo que he hecho es bueno y todo lo que hasta donde alcanza su vista es bueno en gran manera, el Señor les dijo, el mal existe, no nos lo escondió, el mal existe. Pero yo no quiero que conozcan el mal. Me lo reservo para mí. Yo sé tratar con el mal. Ustedes no. ¿Saben lo que Dios nos quiso decir? Yo no quiero que enfermen. Yo no quiero que sufran. Yo no quiero que lloren. Y finalmente yo no quiero que mueran. Yo puedo tratar con el mal. Yo sé cómo hacerlo. Ustedes no. Déjenmelo a mí. ¿Qué podía ofrecerles Satanás? Si todos lo tenían. Bueno, sí podía ofrecerles algo. El conocimiento de qué cosa, del mal. La tentación no era como hoy en día, que donde va el hermano Smith, allí va la tentación persiguiéndolo. La tentación estaba en donde, en un solo lugar. Un símbolo. Hay un árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es un símbolo. Por favor, no vayan hasta allí. No vayan hasta allí. Miren, apreciados. Vamos a hablar del segundo no. El Señor formó al hombre como una escultura perfecta de tierra húmeda. Y yo me recreo mi imaginación y tengo muchas preguntas para hacerle a Jesús en la eternidad. El Señor moldeó al hombre perfecto, con todos sus órganos y con nombres. Cada órgano tenía un nombre. Pero era solo, ¿qué cosa? Una escultura. Los órganos estaban allí, pero no tenían funcionamiento. Y dice la palabra de Dios que el Señor, ¿qué cosa? Sopló aliento de vida. ¿Dónde? ¿Dónde? O sea que los órganos tenían nombre. Y llegó a ser el hombre un ser viviente. Algunas versiones dicen un alma viviente. Yo quiero recrear un poquito esto.
para decir el segundo no. Con su providencia infinita, luego de que el Señor formó al hombre, le dio una tarea. Llamó a los animales de su creación y como todo está sujeto a Dios, los animales obedecieron y vinieron ¿de cuánto? De dos en dos. Dice, ponles el nombre. ¿De dónde sacó el hombre el nombre de los animales si no había antecedentes? De una mente superior, de una mente santa, de una mente inmaculada, de una mente poderosa. Y comenzó toro y vaca, perro y perra, burro y burra. Y dice la palabra de Dios que el nombre que él les puso, así quedó. Pero él hizo esto. Cuando ya pasó la última pareja, hizo así. Hizo así. De todos veo dos, pero no veo algo similar a mí. ¿Y papito Dios estaba qué? Entonces papito Dios dijo, ¿qué cosa? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Se equivocó Dios que tuvo que corregir? No. Solo que Dios quería que en el desarrollo de la mente humana el hombre pudiera inferir, deducir. Y eso fue lo que él vio. No veo a otro. ¿Dónde hay otro? Todos vienen por pareja. ¿Dónde? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces el Señor hizo algo extraordinario. Vamos a predicar hasta la 1 de la tarde, para una vez lo digo. No me salgas con el cuento que quieres ir a morar con Jesús en el cielo por 1000 años y después por la eternidad. Si un sábado a mediodía estás viendo el reloj, no me salgas con eso. Porque este es un tema de salvación. El Señor hizo algo maravilloso. Se vistió de cirujano. Se vistió de anestesiólogo. Y durmió a su paciente en una cirugía que nosotros llamamos hoy en día ambulatoria. Y sacó el bisturí divino. Hizo una incisión lateral y extrajo una costilla. Y luego cerró de manera perfecta la piel y la cicatrizó instantáneamente. Entonces, con esa costilla formó a la mujer. Por eso es que las mujeres viven a costilla de los hombres. No, es broma. Yo creo que Dios se tomó más tiempo haciendo a la mujer que al hombre. El hombre físicamente es feo. Aunque muchas hermanas me dicen que aún soy guapo. Estaba en 118 kilos, perdón, 108. Llevo 19 kilos abajo. Y faltan 9 más. Y luego que hizo a la mujer de manera... Yo creo que el Señor te toma más tiempo. Hay que ver lo que es una mujer. Y desnuda. Qué cosa tan perfecta. De muy jovencito estudié dibujo y pintura en la Facultad de Bellas Artes. Y desde el primer año nos tocaba dibujar a una modelo un día en la semana, totalmente desnuda. Una chocuana
de un cuerpo y un color de ébano perfecto. Y al siguiente año contrataron a otra, una antioqueña. Entonces estábamos entre la rubia y la morena. Y un día dijimos, estamos hartos. Tenemos grabado aquí la imagen, la forma de esas dos modelos. Vamos a ver si es cierto. Y le dijimos a una, toma la posición, nosotros vamos a tomar el esquema de la posición y te retiras, por favor. Porque el resto lo vamos a sacar de aquí. Y comenzamos a competir. La hicimos todos tal cual como si la estuviéramos viendo. Conocíamos sus curvas perfectas. Y otro día dijimos, ¿por qué no posamos nosotros? Modelos nuevos, somos profesionales, miramos el desnudo de una manera artística, posemos nosotros y echamos suerte. ¿Y sobre quién creen ustedes que cayó la suerte? Pero yo era un portento de varón, delgado pero muy bien acuerpadito. Y me tocó de primero. El hombre desnudo es feo. Es un embudo, ancho arriba. Yo soy así, ancho arriba. Un embudo, angosto. Pero la mujer. Y cuando terminó la cirugía, y cuando el anestesiólogo divino despertó al varón, el hombre tuvo que haber sentido que algo le hacía falta. Tuvo que mirarse. Y cuando abrió los ojos, vio aquel portento. Yo creo que al hombre se le pusieron los ojos como torrejas de pepino. No sabía cómo llamarlo. Era nuevo para él. ¿Saben cómo dijo? ¿Alguien sabe cómo dijo? Esto. Como si fuera una cosa. Esto. No sabía cómo llamarlo. Por primera vez veía a un ser humano como esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por lo tanto, la llamaré como varona, porque del varón ha sido tomada. Y cuando Dios vio aquel sentido de pertenencia del varón, cuando Dios vio eso, enseguida aprovechó. ¿Y saben lo que hizo Dios? Como estás pensando así, porque la ves como parte de tu vida, enseguida dijo, Dios, por tanto, dejará el hombre. ¿A quién fue que le dijo eso? ¿Al hombre o a la mujer? ¿A quién? ¿A quién? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Quisiera predicar mucho. Miren el orden de Dios. Aquí hay varones solteros, alcen la mano. Alcen la mano los hombres solteros. No importa la edad, alcen la mano. Allá tenemos 1, 2, 3. Mujeres están dejando a Sarón pelado. ¿Tú eres soltero? ¿Cómo? ¿Qué significa relativamente? No, hijo, no. El estado civil solamente se define de 2 maneras. ¿Soltero o casado? ¿Qué eres? Total, ¿soltero o casado? Te voy a explicar.
Yo tengo 3 años que mi esposa, una mujer de oración, de rodajas así en la rodilla. ¿Sabe qué significa eso? 3 años que mi esposa se fue de mi casa. Yo no soy separado, yo soy abandonado. Pero cuando a mí me preguntan, yo digo, soy casado. Dígame, ¿soy casado sí o no? ¿Sí o no? Aunque viva solo, pero yo soy. ¿Saben que el hermano Smith no puede mirar para allá? No puede mirar para allá, no puede mirar para ningún lado. No tengo nada que ofrecerle a una mujer, a menos que sea vivir en pecado. Yo soy casado. Entonces, Dios le dijo a él, por tanto como has mostrado sentido de pertenencia y te has dado cuenta que la mujer ha salido de ti, solteros, Dios le dijo al hombre, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando coloques los ojos en una mujer como proyecto de vida, tienes primero que tener solvencia económica. Tienes que salir de la casa y ser independiente. No te he dicho que tengas que comprar una casa o apartamento. Puede ser rentado en una habitación, en un cuartico, pero fuera de tus padres. No me salgan con el cuento que Dios es machista. Y luego que tengas eso, dice, se unirá a su mujer. ¿Y cuál es la única unión que Dios avala? ¿Cuál? ¿Cuál? Matrimonio. Entonces te podrás casar. ¿Y saben cuál es la última? ¿Y serán qué cosa? ¿Quién me lo repite? Es decir, entonces puedes comer pudín. ¿Estás escuchando eso? Satanás ha invertido el orden. Le dice al joven, le dice al hombre soltero, a la mujer soltera, ¿te gusta? ¿Se te revuelven las hormonas? ¿Se te erizan los pelos? ¿Sientes movimiento en todo tu ser, hasta en tu naturaleza íntima? Hágale, ¿qué esperas? Disfrútense. Y luego dice, para hacer eso no necesitas estar casado. Mira cómo trabaja Satanás, orden invertido. Y por último, y si no tienes con qué sostenerla o sostenerse, a recostarse donde los suegros o donde el papá y la mamá. Dios dio un orden. Primero, trabaja para tener independencia económica. Luego, te casas. Y tercero, puedes comer pudín. Y Satanás lo ha invertido totalmente. ¿Te das cuenta de eso? Bien sabía Dios que el poder económico da poder político y ese se lo dio al hombre. Eso no lo está diciendo el hermano Smith. Bueno, se produjo la institución del matrimonio. Pero yo me voy a referir a la última parte de las tres y serán una sola carne. ¿Qué significa una sola carne? Piensen juntos, pónganse de acuerdo, no se separen. Consúltense las cosas. Y contra el mandamiento de Dios, ¿qué fue lo que hizo la mujer mientras Adán estaba entretenido en sus labores? ¿Qué fue lo que hizo la mujer? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se fue qué? Apartando, contrariando el mandato divino. Lo primero, el primer caso de complacencia irracional lo tuvo la mujer.
contra la razón de Dios. ¿Y cuál era la razón de Dios? Sean una sola carne. Consúltense todo, no se separen, pónganse de acuerdo. Y contra la lógica de Dios, contra la razón de Dios, ella complació sus propios sentidos, su propia teología. Dios dice esto, pero yo digo. Y pronto se vio frente al único lugar del Edén en donde no había seguridad. ¿El hermano Smith está inventando? ¿Saben que la mujer cayó? Y ella viene con el fruto para donde su esposo. ¿Creen ustedes que el hombre no se dio cuenta que ya la mujer había caído? ¿Creen ustedes eso? La mujer al caer había perdido su inocencia y el vestido de luz que la rodeaba. Miren, qué hermoso, cómo quiso decir Dios al hombre y a la mujer. Génesis 5:2 dice que creó al hombre y creó a la mujer. Dice, y los llamó Adán. ¿A cuántos llamó Adán? ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿A cuántos? Dios quería que cuando él dijera, Adán, vinieran cuántos. ¿Vinieran cuántos? Un solo nombre, Adán. Génesis 5:2, usted lo pueden buscar. Y lo van a tener en la copia del. La primer ejemplo de complacencia irracional. ¿A quién complació la mujer? A su propio apetito. Vio el fruto codiciable para alcanzar sabiduría. Dejó de oír la voz de Dios, que Dios dijo, serán una sola, para escuchar la voz del enemigo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Dice 1 Timoteo 2:15, 4000 años después. Nuevo Testamento. 1 Timoteo 2:15 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Adán tuvo que ver, ay, mi Dios, ay, ya cayó, mira cómo viene, ya cayó. Y a Adán le tocó hacer una decisión. No pudo pensar que aquel que le había dado una esposa le podía volver a dar otra. Segunda complacencia irracional. Algunos dicen que por amor decidió caer con ella. Se han tejido tantos comentarios, dicen la debilidad de los hombres son las mujeres. No es mentira. Apreciados, voy a referirme a un pasaje bíblico. A mí me entristece este pasaje bíblico. Es un ejemplo de complacencia irracional. Y en este caso, oigan, alcen la mano aquí los que son padres o madres. Alcen la mano. Este primer pasaje bíblico de complacencia irracional tiene que ver con padres e hijos. Mucho ojo. Pero yo no lo voy a leer tal cual por el tiempo. Yo lo voy a contextualizar y lo voy a relatar. Se encuentra en 1 Samuel capítulo 2, versículo del 12 al 17. Y yo lo voy a contextualizar. Ese capítulo está titulado El pecado de los hijos de Elí.
Entonces quiero que presten mucha atención. ¿Qué fue lo que sucedió? Presten mucha atención. De las 12 tribus de Israel, el Señor le dio por heredad tierras a cada una de ellas para que practicaran la agricultura y para que ellos dedujeran el sustento para sus familias de la tierra, menos a la tribu de Leví. A la tribu de Leví no le dieron tierra, no tenían heredad. El Señor le dijo: los levitas tendrán como función servir en la casa de Dios. Y como no tiene de dónde derivar el sustento, todas las demás tribus ofrecerán diezmos y ofrendas. ¿Para quién? ¿Para quién? Para los levitas. Y Elí era un sacerdote. Y Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finees. Y Elí cometió un gravísimo error. Superprotegió a sus hijos. Los complacía en sus maquinaciones. ¿Saben lo que hacían los hijos de Elí? La Biblia relata que en Siloé ellos llevaron un gancho de 3 dientes, como un garfio. Y llegaron allí donde estaban haciendo holocausto y estaban cocinando la carne y dijeron: venimos por la carne para el sacerdote. Y le dijeron: miren, espera un momentico, ya vamos a freír la gordura. No tenemos por qué esperar. Vamos a tomar lo que querramos. Y si ustedes lo impiden, lo tomamos a la fuerza. Y metían en la olla, metían el garfio y sacaban las mejores presas. Lo hacían a la fuerza. Y eso llegó a ofender a Dios. Entonces ya no querían ofrecerle lo que por ley, ¿verdad?, le era ofrecido a los sacerdotes. Ya pesaba la orden de Dios. Y Dios se mostró terriblemente disgustado. Dice el versículo 17 de 1 Samuel 2, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hay un comentario que me encantó, lo encontré en Patriarcas y Profetas en el capítulo 56, titulado Elí y sus hijos, página 622, párrafo 3. Dice: los hijos de Elí, en vez de reconocer la solemnidad de este servicio simbólico, solo pensaban en cómo hacer de él un medio de satisfacer sus propios deseos. ¿A quién querían complacer? ¿A quién querían complacer? A sí mismo. Autocomplacencia. No se contentaban con la parte de las ofrendas de gracias que se les destinaba y exigían una porción adicional. Y el gran número de estos sacrificios que se presentaban en las fiestas anuales daba a los sacerdotes oportunidad de enriquecerse a costa del pueblo. No solo exigían más de lo que lícitamente les correspondía, sino hasta se negaban a esperar que la grasa se quemase como ofrenda de Dios. Persistían en insistir cualquier porción que se les agradase, y si les era negada, amenazaban con tomarla por la fuerza. Tremendo. ¿Tú crees que Elí no se daba cuenta de eso? Y les llamó la atención: miren, ¿por qué están haciendo esto? Escucho, a mí llegan las voces del pueblo. Esto es desagradable. No sigan haciendo eso, me están avergonzando. Y no solamente eso, sino que hacían que el pueblo también se apartara de Dios. Y la palabra de Dios dice que se pierda uno de mis pequeñitos. Pero hay de aquel por el cual uno de mis pequeñitos se pierda. Mejor le sería que se atase una piedra de molino al cuello y se tirara al mar. Y eso era lo que estaban haciendo los 2 hijos, Ofni y Finees. ¿Saben lo que hacían? Tomaban a las mujeres que iban a la puerta del templo y las ingresaban.
y tenían relaciones íntimas dentro de la iglesia, dentro del tabernáculo, dentro de la casa de Dios. Dice otra cita allí en el mismo capítulo, dice, Elí había cometido un grave error al permitir que sus hijos asumieran los cargos sagrados. Al disculpar la conducta de ellos con esto o aquel pretexto, quedó ciego con respecto a sus pecados. Pero por último llegaron a tal punto que ya no podían desviar más los ojos de los delitos de sus hijos. Si Elí hubiera tratado con justicia a sus hijos impíos, habrían sido destituidos del sacerdocio y castigados con la muerte. Oigan bien esto, lo que voy a decir, padres. Temiendo deshonrarlos así públicamente y condenarlos, los mantuvo en los puestos más sagrados y más responsabilidad. Siguió permitiéndole que mezclaran su corrupción con el santo servicio a Dios y que infligieran a la causa de la verdad un perjuicio que muchos años no podrían borrar. Jehová Dios declaró desahuciado a Elí y a sus hijos. ¿Cómo se llama eso? ¿Complacencia qué? Contra la razón de Dios. Yo no sé si estaré predicando aquí. Para algún padre, para alguna madre que ha estado practicando complacencia irracional. Tremendo lo que dice la palabra de Dios. El que ama más a padre o a madre, más que a quién, más que a qué, que a mí, eso lo dice Mateo 10:37. El que ama más a padre o madre, más que a mí, no es qué cosa, digno de mí. El que ama a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. Y déjame decirte una cosa, aquí Dios no está poniéndose, ¿verdad?, en competencia con nuestros progenitores. O tus padres biológicos o yo. No. Porque como dice el quinto mandamiento, honra a quién, a tu padre y a tu madre. ¿De qué padre y madre está hablando allí? De los padres biológicos. El Señor está hablando, ¿verdad?, cuando hay un reemplazo de padre celestial, de padre espiritual. El que sigue más al papá o a la mamá o al hijo o a la hija, ¿verdad?, me sustituye, el que me releva, el que para ellos eso es primero, no es digno de mí. Y ahora voy a bajarme, porque voy a tratar un caso impresionante de madre e hijo. ¿Y sabes quién va a ser el protagonista principal de esta historia? ¿Sabe quién va a ser? Nada más y nada menos que Jesús. Presten mucha atención. Estaba Jesús con sus discípulos en un aposento. Había mucha gente. Estaban reunidos, estaban enseñándoles. Y de pronto, toc, 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 toc. ¿Sonó qué cosa? ¿Sonó qué cosa? La puerta. Y uno de los discípulos fue allí a abrir y vio. Y enseguida cerró la puerta y le dijo a Jesús: allá afuera está tu madre y tus hermanos y te quieren hablar. El que conoce el fin desde el principio, el que conoce lo más íntimo del corazón, el que discierne los pensamientos. ¿Tú crees que Jesús no sabía cuál era el motivo y el propósito de su visita? ¿Sí o no? Díganlo. Díganlo. Hay cientos de textos en donde, ¿verdad?, el Señor le dice: ¿por qué cavilas así en vuestros pensamientos? Imagínense. Te podrás esconder de los sistemas de monitoreo moderno,
Pero ¿quién elude el sistema de monitoreo divino? Todo lo sabe, todo lo ve. ¿Y saben lo que contestó Jesús? No dijo, ábrale que entre. Ahí en la puerta está tu madre y tus hermanos y te quieren hablar. Y mirando a sus discípulos dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi madre y esos son mis hermanos, señalando a los discípulos. Tremenda reprensión, tremendo rechazo que le hizo Jesús. ¿A quién? ¿A quién? A su madre y a sus hermanastros, porque no eran hermanos de él. No eran del vientre de María, hermanastros, hijos de José. Su padre por adopción. No sé por qué hablan de María Santa, no lo sé. Cuando quieran me invitan y tengo un seminario aquí, la verdad bíblica acerca de la Virgen María. Ni nunca toda la vida fue virgen y tampoco fue santa. Una mujer que dice, mira, oh Dios, la bajeza de tu sierva. Una mujer que habla del Salvador. ¿Y quién necesita de un Salvador? ¿Quién? Los que pequen. Y ahí estoy mostrando otra falla del carácter de María. Ustedes saben qué hubiese pasado si Jesús, ábranle la puerta y díganle, o hubiera salido. ¿Ustedes saben qué hubiese pasado? ¿Ustedes saben qué hubiese pasado? Hasta ahí llegaba el plan de salvación del hombre. Porque Jesús hubiera hecho ¿qué cosa? Complacencia. Complacencia contra la razón de Dios. ¿Por qué el hermano Smith dice eso? Porque el que conoce y escudriña los corazones se percató que los hermanastros suyos con los cuales compartió 30 años en Galilea se sentían molestos, ofendidos, incómodos con Jesús. Porque denunciaba a fariseos, denunciaba a todas las sectas religiosas con sus falsas teologías y convencieron a María, su madre. Tal vez si vamos con ella, nos pueda ayudar a persuadirle que le baje el tono al discurso, porque nos está metiendo en problemas. Pero absolutamente nada. Ni siquiera un vínculo familiar de primer grado consanguíneo como el de madre e hijo haría que Jesús se apartara de hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Dar la vida por el hombre pecador y predicar las buenas nuevas de salvación. El propósito de la madre de Jesús en ese momento y el de sus hermanastros no era el de apoyar su obra. Jesús no iba a entrar en componendas con el pecado. Por lo tanto, todo aquel que no quisiera hacer la voluntad del Padre, ¿verdad?, no era bien visto por Jesús. Él mismo, el Dios eterno hecho carne, cuando llegó ahí al monte, en el Getsemaní, cuando asumió los pecados de todas las edades de los hombres, sintió la separación del Padre. Y allí, agonizante, 3 veces le oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque se hizo ya, ¿qué cosa? ¿Se hizo qué cosa? Pecador. No por sí mismo. Para cumplir el alma que pecare, esa morirá. Tenía que haber remisión de pecados por medio de sangre. Y Él vino a ser el Cordero de Dios que quitaba
los pecados. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. 3 veces oró, pero terminó diciendo, pero no se haga. ¿Qué cosa? Mi voluntad, sino la tuya. Todo el que esté en contra de la voluntad de Dios, el que se aparte de ella o ajeno a ella, o sea, contra la razón de Dios, lo que está haciendo es complacencia y racional. ¿Están oyendo eso? Podríamos seguir colocando ejemplos bíblicos. ¿Están cansados? Ya estamos llegando a la mitad del sermón. No, toca cortar o si no, no me vuelven a invitar. El sábado pasado había hecho una promesa de ir a Repelón, están abriendo una obra allá y yo había prometido. Estuve en la mañana y era más de la 1 de la tarde y estaba predicando y no querían que me viniera. Tenía que ir a Sabana Larga a otro grupo metido allá afuera a tener otra predicación. Y el ministro Joyner, con el cual nos venimos, lo dejé en Baranoa, me comprometió para una campaña en Manatí. Nunca había escuchado el nombre de una iglesia como ese, nunca. Me encantó, Monte de Morian, el Monte Morian. Y prometí, mire, ministro, aquí tiene mi programación hasta el mes de julio. Y estos son los despachos que usted ve ahí que no tienen nombre de iglesia, son los que están. Cuadre usted en esa fecha y con el mayor gusto yo voy. Y luego recibí un audio que me enviaron. Lloré, literalmente lloré. Porque toda la honra y gloria es para Dios. Pero el Señor permite gozo en el corazón de sus siervos. Porque Él honra a quienes le honran. Lloré porque me mandaron audio. El Señor lo envió aquí y la historia aquí se partió antes de su venida y después de su venida. Venga cuantas veces quiera, lo necesitamos aquí. Ay, Señor. ¿Quién soy yo, Señor, para que te fijes en mí? ¿Quién soy? Termino con esta historia pequeña. Los 2 primeros hermanos. ¿Recuerdan cómo se llamaban? Abel. ¿Y quién más? ¿Quién más? Díganme que no me acuerdo. Bueno, Caín y Abel. Fueron instruidos de cómo adorar al Señor. Y un día fueron a adorar. Y Abel dijo, el Señor me ha enseñado que es con sangre. Y trajo un corderito, como lo especificó el Señor, perfecto, de 1 año, gordito, lo más lindo, lo más seleccionado. Y preparó allí su altar. Y vino Caín y trajo pepinos, tomate, trajo cebollas, puerro, lo mejor de la tierra, y preparó su altar. Dice la palabra de Dios que Dios vio con agrado la ofrenda de ¿quién? De Abel, y envió fuego del cielo, ¿verdad? Y consumió el sacrificio, pero no así con Caín. Porque no es como tú quieres, es como Dios dice. Apreciado, Caín complació sus sentidos, su razonamiento, su propia teología.
pero no es como tú quieres. Es como Dios dice. Yo quiero tener una oración, y es una oración especial. No te levantes si no te sientes tocado. Yo quiero orar. Si usted ha sentido hoy que en algún momento usted ha practicado complacencia irracional con su padre, con su madre, con su hijo, con su hija, con el gobernante, con el tendero que te acredita los alimentos, con el empresario, con tu jefe, contigo mismo. Si tú has sentido que en algún momento tú has ido en contra de la razón de Dios para atender tu propia razón. Si tú quieres en este momento, al escuchar este mensaje, renovar tus votos con el Señor. El Señor es tan maravilloso que permite corregir los errores en el transitar de la experiencia cristiana. Si tú quieres hoy que esta oración que yo vaya a hacer sea abarcante, que te toque a ti, quieres pedirle al Señor que te perdone, que te restaure y que te dé una oportunidad, una página para escribir tu historia a partir de... Si tú sientes eso, entonces yo te invito a que te pongas de pie porque quiero orar por ti. Gloria a Dios. Porque sintiendo que en algún momento le han fallado al Señor, se levantan, Señor. Eso es conmigo. Eso es conmigo, Señor. Hoy me avergüenzo. Hoy, Señor, me siento indigno. Pero quiero aprovechar el periodo de gracia que aún está vigente. Yo voy a orar. Y en un momento voy a detenerme y dejar un espacio de unos segundos para que en esos segundos tú te vacíes y le pongas al Señor ya tu complacencia irracional que en algún momento has tenido. Habla con Dios en idioma mudo, no te preocupes, Él lee el pensamiento. Y luego yo cierro con la parte final de la oración. Si aún sientes temor de levantarte, mientras estemos orando puedes hacerlo. Oremos. Nuestro Padre y Dios que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, humillados delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra bajeza, nuestra infidelidad, nuestra desobediencia, nuestra complacencia irracional, Señor. Aquí está tu iglesia, Sarón, Señor. Un grupo de hombres y mujeres hoy, Señor, dice el Señor, ese mensaje ha sido para mí. Yo necesito ser renovado. Yo quiero aprovechar esta oportunidad de perdón y restauración. Perdóname, Señor, por favor. Señor, escucha la oración silenciosa de cada uno de estos tus hijos. Gracias, Señor. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Todo un pueblo, Señor, la iglesia de Sarón, hoy, Señor, te dice, no tomes en cuenta las complacencias irracionales en las que he caído. Renuévame, restáurame. Ayúdame a aprovechar esta oportunidad de gracia que nos das. Señor, tu iglesia de Sarón quiere ser salva, Señor.
se han vaciado como tú te vaciaste, Señor, con nosotros en la cruz del Calvario. Señor, libértalos del poder cautivo del enemigo, Señor. Señor, haznos mirar primero y por encima de todo al cielo. Que no haya nada absolutamente prioridad en nuestra vida por encima de ti, Señor. Gracias por amarnos de una manera que ni siquiera comprendemos. Lo pedimos, pero especialmente lo agradecemos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.